Continuando con nuestro estudio, ¿qué creemos como iglesia? ¿Creemos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es el evento en el cual Jesús, nuestro Señor, viene por su iglesia, es decir, por los que están en Cristo, viviendo en vida nueva y en santidad. Cuando hablamos del rapto de la iglesia, la palabra se refiere a los que ya murieron en Cristo y a los que están vivos en Cristo. Estos serán físicamente levantados a las nubes y se reunirán allí con el Señor Jesús en el aire y serán llevados al cielo a la boda del Cordero y estarán para siempre con el Señor. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es una promesa dada por Dios a su iglesia que vive en santidad y por tanto esta iglesia es limpia de corazón. Bíblicamente el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación o la ira de Dios que ha de venir sobre la tierra. Es decir, su iglesia no pasaremos esa gran tribulación porque ya estaremos en el cielo y lo comprobamos en las siguientes bases bíblicas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuestro Señor Jesús, para llevarnos en el rapto de la iglesia, nos dará un cuerpo glorificado, porque no entrará en el reino de los cielos carne ni sangre inmunda. Primera de Corintios 15:50 dice al respecto: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. También expresa que nos dará un cuerpo glorificado en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál debe ser la actitud de cada hijo de Dios que quiere irse con Cristo en el rapto de la iglesia? La palabra dice en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿estás preparado para irte en el rapto de la iglesia? ¿Has leído en la palabra que sin santidad nadie verá al Señor?
Pues así lo dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Has leído la palabra donde dice que los limpios de corazón verán a Dios? Es decir, los de limpio corazón se van en el rapto de la iglesia. Esto lo afirma la palabra de Dios en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo a morir en la cruz del Calvario a fin de presentarse a su iglesia, a sí mismo, como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ¿cómo llego a la santidad? El proceso de la santificación del creyente es alcanzado a través de la palabra de Dios, es decir, permitiendo que la palabra de Dios, que es poderosa en Cristo, cambie nuestras vidas. Es decir, la palabra nos lava de toda inmundicia y el vivir cada día por la palabra nos hace vivir en santidad. Y el vivir en santidad es nuestra carta de garantía para irnos en el rapto de la iglesia. Lo antes expresado tiene su fundamento en el libro de Efesios 5:26-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga bien esto, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios nos conduce a la santidad. También así lo afirma en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La condición de santidad del creyente es imperativa para irse en el rapto de la iglesia, por lo cual está establecido en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.